Bienvenido a Pensamientos número 5. Este video está específicamente hecho para personas que realmente quieren evitar los mayores errores de su vida, o al menos que no les salga tan caro. Como sabes, hay errores que una vez hecho, su precio es muy alto, y también hay errores que los puedes cometer y no te va a pasar mucho o su consecuencia no es demasiado grave. ¿Cómo te voy a ayudar a evitar esos errores? Te voy a compartir trampas de vida que me han salido caros y cómo tú puedes evitarlas y cómo tú puedes salir de ellas si ya caíste. Y para eso quiero comenzar con una historia personal que es mi primera trampa de vida. De hecho, la recuerdo muy bien. Tenía 11 años y era la soberbia. Recuerdo muy bien que creía que solamente yo tenía la verdad, que era el único cuerdo en un mundo de locos. Y de hecho hasta me da pena admitirlo, pero esa era mi forma de pensar. ¿Y cuál era la consecuencia de esta trampa de vida? Bueno, me impedía ver los errores que alguien más ya me había hablado, simplemente porque yo no los podía ver, no los podía entender y como tenía una venda en los ojos, básicamente no creía en esos errores, o simplemente creía que eso no me iba a pasar a mí. Y ya después de un tiempo, simplemente la humildad me la enseñaron. Me enseñaron más sobre Dios, sobre su palabra y más que nada también pasé por unas situaciones personales que me hicieron entender esto de la humildad. Y ojo, yo no soy la persona más humilde, simplemente que afortunadamente me bajaron del lugar de ser soberbio, que eso creo que es mejor que ser el más humilde. Mientras no sea soberbio, creo que está bien, y mientras me mantenga en esa, en ese camino de la humildad, mucho mejor. Y bueno, ya cuando me quitaron esta venda de los ojos, mientras yo iba caminando me empezaba a dar cuenta que caía en esta trampa, se repetía, aprendía las consecuencias y básicamente las observaba. Y lo más curioso fue cuando entendí que estos mismos errores también le habían pasado a mis amigos, le habían pasado a personas que yo conocía y simplemente a personas que yo escuchaba mediante algún video o algún tipo de contenido. Y eso simplemente provocó más mi curiosidad. Quería saber más sobre las trampas de vida, qué son, cuáles no conozco aún, que puedo evitar desde el día de hoy. Y también podríamos agregar que cómo podemos evitarlas y solucionarlas de una manera más efectiva. Así que empecé a leer, empecé a buscarlas, leía todo contenido que me enseñara sobre ellas, leyendo desde la Biblia, los proverbios, los principios de Rey Dalio, también el libro de los 5 anillos de Musashi y de mi propia experiencia tras todo esto de haberlas leído, observado y experimentado. Traté de sacar un pequeño manual de lecciones de vida que es lo que te voy a compartir a continuación. Ya me enredé bastante, así que vamos directo a las lecciones, pero antes, dos perspectivas. Primero, antes de empezar, quiero que escuches estas lecciones, pero también empieza a actuar en ellas, porque en sí, escuchar sin aplicar es otra trampa más. Es una trampa de vida que simplemente tienes demasiada información que al final la olvidas. Segundo, estas trampas de vida simplemente son unas ramas del árbol. El árbol podría ser los errores más comunes de la vida. Entonces, me gustaría que reflexionaras en las ramas, pero entendieras y comprendieras más el árbol. ¿Qué es más importante? Porque si tú lo comprendes, vas a poder entender todas las ramas, al igual que si tú entiendes todas las ramas, estas te van a llevar al árbol. Una vez dicho esto, ahora sí, empecemos. La primera trampa de vida es la adaptación hedónica y el olvido de tus regalos. Entre más consigues, más crecen tus deseos y expectativas. Crecen al mismo ritmo.
Y el resultado de esto es que nunca estás satisfecho. Siempre buscas algo más que te brinde la felicidad. Siempre vamos a estar persiguiendo algo y frecuentemente olvidamos de disfrutar lo que ya tenemos. Y esta trampa de vida es muy costosa porque tú estás persiguiendo algo, te olvidas de lo que tienes, tú solamente estás enfocado en conseguir aquello que quieres. Pero el verdadero costo llega cuando pierdes aquello que dabas por hecho. Por ejemplo, pierdes a un familiar. Tú lo dabas por hecho, no disfrutaste el tiempo con él, simplemente por estar persiguiendo algo. Pero ya cuando se va, te das cuenta que ya no pasaste más tiempo con él. Ese es el verdadero precio. Y te puede pasar con la salud también. De hecho, yo daba por hecho que mi vista siempre iba a ser muy buena, pero ahora mismo ha empeorado. Me olvidé de mi vista, que yo simplemente seguía persiguiendo lo que quería. Y ese es el verdadero costo, que te arrepientes de no haber aprovechado o simplemente disfrutado lo que ya tenías. Y ya cuando lo pierdes, te derrumbas por dentro, simplemente estás muy frágil. Y cuando una persona no tiene ni sentido ni propósito para vivir, va a caer en cualquier distracción y al final cualquier distracción te va a empeorar más. Entonces ese es el primer punto, primera trampa de vida. Olvidar de disfrutar lo que ya tienes por perseguir algo más, y cuando te das cuenta que perdiste lo que ya dabas por hecho, te derrumbas por dentro y sucede un efecto dominó. Ahora, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Qué hacer cuando me suceda? ¿Qué hacer si ya me doy cuenta de que no estoy aprovechando lo que doy por hecho, pero a su vez también quiero perseguir algo? Y esta es la conclusión a la que llegué. Crear los hábitos que te van a permitir llegar al lugar al que deseas. Por ejemplo, supongamos que deseas crecer un portafolio de 10 a 20 en el próximo año. Bueno, dividimos ese objetivo en varios hábitos, que es lo que puedes hacer desde el día de hoy, que te va a permitir hacer eso, y simplemente es estudiar más, analizar y hacer crecer la cuenta mediante depósitos de ahorro, simplemente la inversión mensual. Automatizas todo eso con la cuenta de banco, le pones que cierta cantidad cada semana te la ponga en tu cuenta de inversiones y así. Una vez tú creas todo este sistema y es casi automático, como ya no te tienes que preocupar más que ser disciplinado con los hábitos, puedes empezar a disfrutar todo el día con todo lo que tienes el día de hoy. Te puedes poner a disfrutar de tu tranquilidad, de tu salud, básicamente del día de hoy. Esa es mi solución, crear sistemas automáticos y después de ahí tú enfocarte en el presente. Que el futuro se construya mientras tú vives el presente. Esa es mi solución a la primera trampa. Wow, me está tomando mucho tiempo. Pensé que solamente serían como 20 minutos. Segundo, el objeto brillante. Es parecido al anterior, pero aquí cambias lo que tienes porque crees que lo otro será mejor. Persigues algo, tienes algo, ya estás en algo, pero algo más brilla a lo lejos y crees que serás más feliz si lo cambias. Así que lo intercambias sin haberlo conocido desde antes. ¿A qué me refiero con esto? En un proyecto lo abandonas a media construcción porque otro te parece más divertido o te parece más rentable. En las relaciones, estás conociendo a alguien, pero aparece alguien más brillante y lo cambias. En el dinero, saltas de mercado en mercado persiguiendo el mejor retorno de inversión. También sucede con Dios. Abandonas tu primer amor simplemente por otras filosofías o creencias que ahora mismo brillan más a tu parecer. Y la trampa es esta, simplemente cambiar sin conocer antes. Porque si tú desde antes estuviste aprendiendo y conociendo la otra opción que brilla más, entonces es una decisión con lógica, es una buena decisión porque estás cambiando algo que tienes ahora mismo por algo mucho mejor.
La verdadera trampa es cuando no conoces a lo que te estás cambiando. Tomas esta decisión impulsivamente porque tu proyecto actual no te está divirtiendo lo suficiente o está en un momento de dificultad que piensas que lo otro será más fácil. Por eso quieres abandonar y como el otro se ve más divertido, más fácil, menos complejo, cambias y cambias. En esas situaciones es cuando más brillan las cosas. Entonces, mucho cuidado cuando estés en situaciones aburridas o complejas, que de hecho lo complejo es simplemente conocimiento. Y la verdadera consecuencia es que pierdes lo que ya tenías por algo que ni siquiera conocías y al final terminas perdiendo las dos. Mucho cuidado con estar cambiando de proyecto en proyecto y de irte por cosas brillosas cuando ni siquiera las conoces. Tercera lección, la comparación es insatisfacción eterna. En la comparación externa siempre vas a perder. Y si lo piensas con lógica, de los 8 billones, casi 9, de personas que hay en el mundo, mínimo una va a ser mejor que tú en todo. Entonces, ¿por qué compararte si al final sabes que vas a perder? ¿No? Simplemente no hay lógica en eso. La trampa de la comparación es que te mantiene quieto, te hace creer que no vales nada, que nunca serás como aquellas personas y por eso mejor ni lo intentas, mejor ni intentas progresar. Y esta trampa de vida aparece más en dos situaciones. Primero que nada, tus propias creencias de superioridad te invaden y empiezas a medirte contra todos. Como crees que eres mejor, te empiezas a comparar y esos pensamientos poco a poco te empiezan a gobernar. La segunda situación en la que más aparece es cuando te empiezan a comparar con los demás. Esto puede ser intencional o no intencional, pero cuando tú escuchas a la gente compararte con los demás, estos pensamientos poco a poco van a empezar a afectarte si es que no puedes controlarte. Y de hecho esto me recuerda mucho a Saúl y a David. Básicamente Saúl era un rey y David era quien mató a Goliat y por eso lo empezaron a comparar bastante. Al final Saúl se dejó influenciar, su corazón fue vulnerado y desde ahí empezó a errar. Ahora, ¿qué podemos hacer para no compararnos? ¿Qué puedo hacer si mis pensamientos aún así me ganan? Aunque yo sepa que no debería hacerlo, aún así mis pensamientos me ganan. Te voy a dar un par de recomendaciones. La primera es desapegarte de tus pensamientos e incluso de tus emociones, que es lo que voy a compartir más adelante, ya al final. Segundo, compárate para aprender. No te compares simplemente por compararte porque al final vas a sufrir, te vas a sentir mal de que no eres mejor. Tercero, cambia la dirección. En lugar de compararte con los demás, empieza a compararte contigo mismo. ¿Qué tanto has progresado comparado con tu yo de hace 5 años? Es por eso que muchos dicen que la mejor comparación es con uno mismo, no con los demás. Esa es la tercera trampa y recuerda, el mayor error y lo más costoso es que no te vas a sentir suficiente y te vas a mantener quieto. Y si te mantienes quieto, al final nunca vas a poder progresar. Ese es lo que más cuesta de esta trampa. Pasemos a la siguiente. Trampa número 4. La pereza por creer que aún tienes tiempo. Muchas veces justificamos la pereza porque no vemos las consecuencias de inmediato. Estoy joven, aún tengo tiempo, no va a pasar nada si lo pospongo un día más. Lamentablemente, el tiempo no regresa. Ese tiempo que pierdes realmente es tiempo perdido. Y lo más costoso de esta trampa es que poco a poco vas acostumbrando a tu mente a lo fácil. Y cuando quieras dejar la pereza, te va a costar el doble, porque tu mente ha sido acostumbrada a obtener todo fácil. Y de hecho me pasó en la pandemia. Mi único objetivo era conseguir clientes. No lo hacía, creía que tenía tiempo, que no pasaba nada. Como no veía cosas negativas, pues simplemente no lo hacía.
Como sabía que no iba a pasar nada, pues al final ni me movía. Y lo que más me dolió tiempo después fue que perdí más o menos 2 años no haciendo nada. Eso me duele bastante porque son 2 años de vida y 2 años donde era totalmente libre de tiempo. De eso se trata la trampa. Simplemente te roba el tiempo y la experiencia que pudiste haber conseguido de vida. Ahora, ¿qué recomiendo ante esto? ¿Qué recomiendo si sé que la pereza está mal, pero me da igual? ¿Qué puedo hacer ante ello? Y para eso creo que lo mejor que funciona en mí es lo siguiente: crear con inspiración, construir con disciplina y optimizar con sabiduría. Básicamente, cuando te llega la inspiración, empieza a crear, empieza a escribir bocetos de la compañía que quieres, ideas de producto, todo lo que se te ocurra, plásmalo, escríbelo, guárdalo. Y una vez que se haya ido la inspiración, ahora empiezas a ser disciplinado y con esta disciplina empiezas a construir lo que habías creado. Y finalmente, ya en los últimos pasos, optimizas con la sabiduría, básicamente con buen juicio. Y antes de terminar esta trampa de vida, quiero que tomes algo en cuenta, que es sobre el tipo de proyecto que estás haciendo. Si un proyecto no te enciende el corazón lo suficiente, te va a aburrir, no lo vas a querer hacer. Por más que te beneficie, como no te enciende el corazón, simplemente no lo vas a hacer. Por eso pregúntate antes de hacer cualquier proyecto si realmente es lo que quieres, te genera esa curiosidad y si realmente te enciende el corazón, si realmente le encuentras la lógica de hacerlo. Otra cosa que deberías de tomar en cuenta es si tu mente está jugando en tu contra, porque quizá ya te acostumbraste a las cosas fáciles, que incluso un proyecto que te enciende el corazón te parece muy aburrido. Toma esas dos cosas en cuenta. Pasemos a la quinta trampa. Quinta trampa: corto plazo contra largo plazo. Aquí básicamente destruyes tu futuro por una decisión de corto plazo. Solo imagina lo siguiente: te llega una oportunidad de negocio, poco ético, mucho dinero y sin nada de valor. Al final, tomas esa decisión de corto plazo y abandonas aquello de largo plazo, que es un proyecto que va a aportar a los demás, que te va a costar, pero tiene muchos más beneficios que esta de corto plazo. Entonces, al final pasan 2, 3 años, ese negocio de corto plazo termina, ganaste bastante bien, pero tu reputación se dañó. Por dentro estás destruido porque sabes que todo eso lo ganaste a costa de los demás. ¿Qué es lo que pasa? La gente ya sabe quién eres, cómo eres, cuáles eran tus principios en ese momento, y cuando intentes hacer algo a largo plazo, la gente va a dudar más y te va a costar más simplemente porque tomaste una decisión mala a corto plazo. Y de hecho lo podemos conectar con la situación de un actor de doblaje. Me parece que es de la serie de Ataque a Titanes, del anime. Básicamente se portó muy soberbio y por una decisión de corto plazo dañó su carrera de largo plazo. Y debes de tomar mucho cuidado porque estas decisiones suceden frecuentemente e inesperadamente. Entonces mantente atento y evita siempre tomar decisiones inmediatas. Eso es el consejo que más tomaría en cuenta. Siempre evitar tomar decisiones inmediatamente. Y ahora, como te vas a tomar el tiempo de pensar en qué debo de pensar, primero que nada, define muy bien qué quieres a largo plazo. Segundo, pregúntate si tu decisión de corto plazo se alinea a la de largo plazo. Si no, no te molestes. Si sí, ajustala muy bien. Tercero, mide su dificultad. Esto ya es extra, pero si la dificultad es muy grande, no tanto para que no puedas hacerlo, pero lo suficiente para desafiarte, tómala porque ahí vas a obtener mucha más experiencia. Eso es todo por la trampa de corto plazo contra largo plazo. Piensa muy bien en las decisiones que tomas de manera inmediata. Realmente te lo digo
por experiencia, me ha pasado con mi canal, con el trabajo y con varias cosas más. Pasemos a la siguiente. Sexta trampa de vida: caer en ideas seductoras. El objeto brillante también sucede con ideas, creencias y tipo de mentalidad. Muchas suenan muy bien al principio, pero cuando las observas de cerca, tienen más desventajas que ventajas. Y el verdadero peligro reside en tomarlas como verdad y actuar conforme a estas. Porque ahí estás cambiando tu futuro por una creencia que no examinaste del todo. Y para eso quiero que tomes dos cosas en cuenta. Primero que nada, no todas las ideas son malas. Hay ideas buenas, pero que no son buenas para ti. Por ejemplo, a algunas personas les sirve la mentalidad de trabajar todo el día, darlo todo por la empresa, productividad máxima y ese tipo de cosas. El concepto es bueno, ya que siempre tienes que estar trabajando, siempre ser productivo. Pero eso solamente le sirve a algunas personas dependiendo de su personalidad y de sus valores y qué es lo que priorizan, no les puede funcionar. Es así de sencillo. Toma eso en cuenta cuando quieras descargar mentalidades, ideas y pensamientos. Hay ideas que sí son buenas, pero que no serán buenas para ti. Y segundo, hay ideas que definitivamente no le funcionan a nadie. Por ejemplo, como creer que Dios no existe y como toman esto como verdad, pues simplemente hacen lo que quieran, hacen la maldad y como creen que no les va a pasar nada, pues al final lo siguen haciendo. Básicamente pierden la brújula y no quieren ver lo que es bueno y lo que es malo. Prefieren hacerse de la vista gorda. Y creo que para esta trampa de vida te quiero contar una experiencia personal y es una idea que me hizo bastante daño. Yo antes creía que si una persona no pensaba como yo, tenía que eliminarla. Y esta creencia la aprendí de internet, así que mucho cuidado. Que si alguien contradecía lo que yo pensaba, él era el quien estaba errando. Y básicamente este tipo de mentalidad me impidió, primero que nada, forjar buenas relaciones con personas que pensaban diferente a mí. Segundo, me impidió ver las debilidades de mi forma de pensar. Y tercero, simplemente me repetía lo único que quería escuchar. Simplemente me juntaba con esa gente que sabía que me iba a repetir lo que yo quería escuchar. Ahora, ¿cuándo sucede esta trampa? ¿Cuándo comúnmente podemos caer en esto? Sucede más cuando la gente no cuestiona, cuando no tenemos el hábito de cuestionar lo que nos dicen los demás e incluso la autoridad. Simplemente tomamos todo como verdad. Y también por la pereza mental. Ahora, ¿cuál es la salida? Invirtamos esto y es cuestionar. Entre tú más cuestionas, más vas a poder ver las grietas que tienen estas mentalidades. Y aún así, si la grieta no te afecta, la puedes poner a prueba, sacar conclusiones y decidir si va contigo o no. Y eso es todo por la trampa número 6. Recuerda muy bien que tus pensamientos te llevan a acciones y tus acciones te llevan a construir tu futuro. Entonces, mucho cuidado con lo que piensas. Trampa número 7. La trampa del pasado y el futuro. Pensar en el pasado te genera depresión, pensar en el futuro te genera ansiedad. En cualquiera de los dos casos, pierdes algo muy importante, que es el presente. Deja de pensar en cambiar el pasado porque solamente es una fantasía. Y deja de creer que el futuro saldrá exactamente como lo habías planeado, porque eso es de ilusos. Sí, tienes algo de control, pero no del todo. Vivir en cualquiera de estos dos estados simplemente te roba lo que realmente importa, el presente, te mantiene con ansiedad, con depresión y básicamente arruinas el presente y por ende arruinas el futuro y cargas más con la culpa porque sabes que lo que hiciste en el presente, que va a ser tu pasado, simplemente lo arruinaste y simplemente es un bucle. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo sé
te entiendo que es muy difícil. Sabes que no te ayuda a pensar ni en el pasado ni en el futuro, pero aún así estos pensamientos te siguen consumiendo. ¿Qué podemos hacer? Aquí recomiendo 3 cosas. Primero, entrena. Dejar de pensar en el futuro o en el pasado requiere tiempo, requiere disciplina, requiere un cambio de mentalidad. No sucede de la noche a la mañana, así que debes entrenar constantemente el desapego. Segundo, reencuadra. En lugar de pensar en el pasado o en el futuro, debes traducir esas ideas al presente, recordando que todo esto depende del presente. Entonces te enfocas más en el presente, en qué puedes hacer ahora para esas 2 situaciones. Tercero, aprende del pasado y redirige el futuro. Vamos a ser honestos, y creo que esto es muy obvio. Del pasado no puedes cambiarlo, solamente puedes aprender, solamente puedes obtener información del pasado. No lo puedes cambiar. Y del futuro solamente puedes cambiar hacia dónde vas, pero no puedes decir cómo se verá exactamente. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte en el presente, tomar información del pasado para tomar una buena decisión y tomar buenas decisiones para construir un buen futuro. Eso es lo que tienes que hacer, esos 3 pasos de entrenar, reencuadrar cómo piensas y tercero, recordar la importancia del presente para modificar estas dos es muy importante. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Todo el tiempo. En todo momento puedes estar triste, puedes estar con ansiedad porque tienes que exponer mañana o tienes que hacer X cosa en X lugar. Al final esto siempre te va a pasar. Pasamos con la siguiente lección. Octava lección. Creer que lo sabes todo y dejar de intentar. Si llegaste hasta este punto, déjame un comentario. Realmente me sorprendería que alguien llegara hasta este punto. Déjame saber qué te estás llevando hasta este momento. Y también comparte tu perspectiva porque sinceramente yo aprendo bastante cuando me comparten sus perspectivas. ¿A qué me refiero con esto de creer que lo sabes todo y dejar de intentar? Básicamente entiendes cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo y por ende todo te empieza a aburrir. Dejas de intentar, ya no aprendes como antes y tu vida poco a poco pierde su valor porque crees que ya sabes cómo todo va a acabar, cómo todo va a empezar. Básicamente ya te la sabes, entonces te aburres. Te seré muy honesto, esto es algo en lo que yo mismo estoy ahora mismo. Es en la trampa en la que estoy ahora mismo. Es un poco de soberbia mezclada con un poco de lógica que te lleva a no querer hacer nada. Comprimes todo el mundo en conceptos o en sistemas, ideas, que una vez tú ya las entiendes, crees que así es como será. Entonces dejas de intentar. Y el peligro está en que el dolor es muy pequeño. Poco a poco vas perdiendo el sentido a la vida, es casi imperceptible, pero a largo plazo tiene el potencial de robarte las ganas de vivir. Y lo peor de todo es cuando tú pierdes estas ganas de vivir, así puedes pensar el resto de tu vida y la puedes perder. Así de sencillo, simplemente por esta creencia de creer que ya te la sabes, que ya sabes cómo funciona todo. Ahora, ¿por qué caemos en esto? He identificado que las personas que tienden a pensar en principios, en conceptos, en fundamentos, que les gusta resumir todo para entender cómo funcionan las cosas, es más probable que les suceda este tipo de ideas. Porque yo justo caí por eso. Por ejemplo, tú observas cómo funcionan los negocios. Tienen las estadísticas, los modelos y varias cosas más. Ya los tienen resumido. Como ya sabes cómo funciona, mejor ya ni te tomas el tiempo de siquiera intentar una cosa, porque ya sabes cómo funciona y cómo termina. Con un video también es lo que más me pasa. Ya sé de qué va a hablar, ya sé de qué trata el tema. ¿Para qué me voy a poner a escucharlo por 50 minutos?
Y de hecho creo que también te podría pasar en ese momento escuchando este contenido. A ese tipo de personas les va a pasar esta trampa de vida. Y créeme, no quieres estar ahí. Le pierdes bastante el sentido a la vida, pierdes el sabor de la vida, simplemente dejas de intentar. Básicamente te impides de disfrutar de los grandes detalles del mundo. Ahora, ¿cuál es la salida para esta trampa? Y es una respuesta muy inesperada y algo muy interesante. Y es volver a ser un niño. Ese niño que se divierte con todo, que todo le emociona, ver a cualquier persona le emociona. Su imaginación tiene de sobra. Básicamente es un niño que tiene mucha energía, quiere saber más, todo le emociona, todo le interesa. Tienes que volver a ser ese niño. Volver a ser un niño, pero con la sabiduría de alguien viejo. Es algo muy interesante y créeme, eso me ha ayudado bastante. Empezar a hacer las cosas, aunque sean tan mínimas, pero volver a ser ese niño. Volver a ser ese niño en todas las cosas. Si tienes que llevarte algo de valor, que sea eso. Volver a ser un niño, créeme, te va a ayudar bastante. Novena trampa de vida. Cargar con la culpa para siempre. Básicamente, erraste en el pasado y te sientes culpable en todo momento. No puedes dejarlo. Poco a poco vas acumulando más y más culpa. Se vuelve tan pesado. Y va a llegar un día en que es tanto peso que te vas a derrumbar por dentro. Y esto justamente me pasó. Hay una situación que recuerdo muy bien, que ya no podía aguantar con el peso, que simplemente me derrumbé. Ya no sabía qué hacer. Me decía que era la peor persona y varias cosas más. Te voy a contar esa experiencia. Es muy personal, pero creo que puedes aprender bastante. Era 2020, mi mamá le había agarrado el virus. Yo no tenía dinero, mi mamá tampoco, porque todos los medicamentos que necesitaba eran caros en ese momento. Y yo justo estaba vendiendo mi consola de videojuegos, mi PS4, y la vendí. Me llegaron alrededor de 3200 cuando yo le había dicho 3600, pero por falta de coraje y de valor decidí aceptar los 3200. Es otra lección que también platiqué en otro video, que te recomiendo mucho que la escuches. Pero la culpa viene a continuación, y es que la avaricia me ganó. Como yo no tenía dinero, pero a su vez mi mamá necesitaba, le di nada más 500. No quería soltar ese dinero, pero mi mamá los necesitaba, mucho más que yo. Tiempo después, ya cuando mi mamá se recuperó, me puse a pensar que había podido empeorar. Era una enfermedad que era mortal. Cuando me di cuenta de eso y recordé que yo aún teniendo dinero, no la ayudé como debería haberla ayudado, fue cuando me derrumbé por dentro. Y créeme, pasé más o menos 1 o 2 años sintiéndome culpable en todo momento. Esa culpa me impedía actuar de una manera correcta. Simplemente me decía que era la peor persona del mundo. Y así, combinado con otras culpas, créeme, estuvo muy, muy pesado para mí en ese momento. Una vez dicho esto, ¿qué podemos sacar de cómo cargar con la culpa? ¿Qué hacer si te sientes culpable? Quiero que pienses en lo siguiente, que reflexiones en lo siguiente. Primero, no es algo mágico, no es algo rápido, pero hay pasos que te pueden ayudar a solucionarlo. Primero, identifica la culpa, identifica de qué realmente te sientes culpable. Segundo, disecciónalo y saca el oro. Por ejemplo, hay ciertas variables que no eran tu culpa, hay ciertas variables que sí lo eran. A eso me refiero con diseccionar. Una vez que tú diseccionas tu situación, puedes sacar el oro, puedes entender que puedes mejorar y solamente con eso te tienes que quedar. Ahora,
¿En qué situaciones aparece esto? Creo que es muy evidente. Aparece en cualquier situación, decisiones grandes o pequeñas. Al final, la culpa siempre está en toda decisión. Tienes que aprenderlo. Obviamente las decisiones pequeñas, la culpa no es tan grande, pero si tú las vas acumulando, al final pesan como una decisión grande. Y de hecho recordé mucho la historia de un amigo donde literalmente tenía que decidir entre la vida y la muerte y esa decisión le generó mucha culpa. Trampa de vida número 10. La prisión mental. Esta es la versión más amplia de aferrarse al pasado y al futuro. Tu mente se convierte en tu prisión, todo te atrapa, todo pensamiento te atrapa, te dejas llevar por estos, eres preso de cada emoción, pensamiento e idea que surge en tu cabeza. Te los tomas tan en serio que terminan cambiando tu forma de actuar. O incluso podría ser tu actitud, tu personalidad. El problema está en que si no aprendes a desapegarte de tu contenido mental, serás prisionero de tu propia mente, de todo lo que te diga, de todo pensamiento o emoción que te haga sentir o que te haga pensar. Y a largo plazo, eso cambia por completo quién eres, porque, como sabes, pensamientos lleva a acciones. Y si no controlas los pensamientos o al menos no te puedes controlar ante estos, va a cambiar mucho tus acciones. Entonces, mucho cuidado. Básicamente esto te pasa en todo momento. En todo momento estás pensando en algo. En todo momento una emoción está en ti. ¿Qué podemos hacer ante esto? Hay dos soluciones. Primero que nada, modificar tu contenido mental y segundo, aprender a desapegarte. Vamos paso a paso. Primero que nada, recomiendo mucho la meditación constante. Básicamente mantenerte consciente de todo pensamiento durante el día, observarlos y dejarlos ir. Eso es la meditación constante. No solamente dedicarle de 10 a 15 minutos, que si puedes mantenerte en silencio ese tiempo, me parece muy bien, pero intenta mantener eso durante todo el día. Mantenerte consciente de tus pensamientos, observarlos y dejarlos ir. Simplemente que tus pensamientos se vayan en ese lago que sigue la corriente. No los tomes, nada más obsérvalos y no te dejes influenciar por ellos. Sucede lo mismo con las emociones. Segundo, exposición. Esto realmente no sé qué tan beneficioso sea. En mi caso, a veces me ayuda, a veces no. Pero recomiendo mucho ponerte en situaciones en las que tu mente es un total caos. Te dices de todo, te empiezas a comparar, te empiezas a juzgar a ti mismo, empiezas a criticar todo lo que hay y varias cosas más. Estas situaciones en las que tu mente se vuelve un caos, creo que es un buen momento para practicar la meditación constante y obtener más experiencia. Básicamente es el mejor momento para entrenar cuando estás en un caos mental. Siempre puedes seguir subiendo de nivel. Y tercero, lo más importante es que nunca decidas con una mente caótica. No te digo que te esperes a no tener ningún pensamiento o tener una mente en blanco, que recuerdo muy bien que mi familia me decía que una mente en blanco es del diablo. Y siempre quise saber más sobre ello, pero realmente nunca me dieron la información suficiente de por qué lo era. Creo que era una confusión o un teléfono descompuesto. Dejando eso a un lado y dejando ya mi humor, no te digo que te esperes a nunca tener pensamiento porque simplemente eso nunca va a suceder, pero que nunca tomes decisiones importantes cuando tus emociones y pensamientos están al máximo y todo se empieza a desbordar. En esos momentos nunca decidas nada. Y de hecho hay gente que espera que tú estés en esos momentos para obtener lo que ellos quieran, lo cual también mucho cuidado, porque créeme, puedes decir que sí simplemente porque tienes un caos mental. Nada más decide cuando estés en calma,
Cuando estés caótico es ahí cuando te tienes que entrenar. Cuando estés en calma, toma las decisiones. Y en pocas palabras, y lo que todos los sabios resumen, todos los estoicos, la filosofía budista, e incluso en la palabra de Dios, todos llegan a un punto y es nunca dejarse llevar por la mente ni por tus emociones. Desapégate de todo lo que te diga tu mente y las emociones que estás viviendo o experimentando. Con eso terminamos las trampas de vida. Realmente son trampas de vida que me hubiese gustado entender lo más pronto posible. Que realmente creo que ya las había escuchado, pero el problema es que no tenía entendimiento de esto. Eso es algo que he observado y es que hay muchas cosas que yo conozco ahora, pero realmente no entiendo por completo. Es muy interesante. Muchas gracias por escuchar hasta este punto. Si reconociste una trampa de vida en la que estás ahora mismo, trabaja en esa. No las 10 al mismo tiempo. La que más te dolió escuchar, trabaja más en ella. Y bueno, eso es todo por este capítulo. Si te aporte valor, me apoyas bastante suscribiéndote. Recuerda, si hay un punto que no agregué o una perspectiva que se te vino, que crees que podía aportar, escríbela en los comentarios. Realmente leer una perspectiva más me puede aportar a mí y más que nada aportar a los demás. Recuerda cuestionarme. Muchas gracias por tu tiempo. Lo agradezco. Nos vemos en la próxima. Adiós.